Muy buenos días para todos ustedes. Para mí es un gran privilegio poder compartir esta breve conferencia con todos ustedes. Mis sinceros agradecimientos al doctor Ricardo Perona. Déjeme presentarme. Yo soy Juan Marcelino González Garcete. Soy profesor de la Universidad Nacional de Asunción, la primera universidad pública de mi país. Soy profesor de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado en casi todas las universidades de mi país, como así también tengo dos doctorados, uno en Derecho, otro en Ciencias Políticas, como así también tengo el título de postdoctor en Stricto Sensu en Derecho en la Universidad del Brasil. He sido invitado en varias universidades de Iberoamérica para impartir clases. Mi área siempre de acción fue el tema de la argumentación jurídica. Debido al tiempo que me corresponde desarrollar con todos ustedes, hoy voy a hablarles de un tema bastante interesante que siempre me ha llamado la atención, que es la toma de la decisión en la argumentación jurídica. A lo largo de nuestras vidas tomamos decisiones constantemente. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que se nos interroga el porqué de ellas. A medida que adquirimos rango, responsabilidad o autoridad, es cada vez mayor la increpancia recibida por las decisiones tomadas. Curiosamente, mientras más alta es la función, lejos de acallarnos por el poder de quien decide, nos abocamos con más brío contra sus argumentos. La razón es simple: a mayor jerarquía, más personas dependerán de esta decisión. Por lo tanto, mayor será el auditorio que la escucha, la sopese y la critique, ya que toda persona sentirá el deseo de defender sus intereses. Un intendente regirá a un municipio, un presidente a un país. Cuando el decisor pertenece a cierta élite política, económica, cultural, moral, científica, etc., todos, explícita o implícitamente, nos sentimos parte del objeto a decidir, a pesar que no lo seamos, por el simple hecho de que esa decisión nos atañe a todos, muchos o a algunos. Y cuando más directamente nos implique, más feroz será nuestra ataque o nuestra defensa. La pregunta es: ¿se encuentra el decisor, juez, exento a todo esto? En primer lugar, vamos a hablar de las normas en la decisión judicial. Uno de los elementos con que cuenta el decisor son las normas, las cuales, para cumplir correctamente con su función, requieren que la estipulación de sus enunciados sean sumamente estricta, unívoca, consistente, sistemática, con ausencia de ambigüedades, vaguedades e indeterminaciones, si no pierden sus elementos descriptores de un estado de cosas deseado, y la producción de la respuesta de comportamientos dirigida a ese fin. Al cumplirse tales requisitos, se convierten automáticamente en el primer escollo a sortear por el juez en los casos difíciles. Esto se debe a la incertidumbre que ellas provocan, entre otras cosas, por su cantidad o por su disonancia armónica, ya sea a raíz de la norma o del legislador. El mismo termina afectando el aspecto racional, en vista de que muchos de los niveles de racionalidad dependen de las estipulaciones normativas concretas que las normas señalen en ese lenguaje. Si no hay precisión en lo que se dice o regula, no puede haber acuerdo en qué tomar, como X o Y, fundamento de X o Y. Esto desencadena en lo que el profesor Atienza denomina problemas de interpretación. Podemos coincidir en que la inflación normativa, su indeterminación, el uso de principios y directrices políticas tan frecuentes en estos casos, dificultan las diversas tareas del funcionamiento de las normas. El reconocimiento, la interpretación, la determinación, la elaboración
la aplicación, la conjetura, la argumentación y la síntesis. Por lo tanto, a pesar de ser la principal herramienta con la que cuenta el juez, por sí sola no es suficiente. Lógica y certeza. Cuando el decisor cuenta con normas sobre las cuales razonar, la primera inclinación será utilizar la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es el arte de pensar y al mismo tiempo es una especie de control de calidad de nuestras argumentaciones. Es decir, que su inclinación a la lógica se deberá a un acto de prudencia. Ella se refiere a los medios que debemos escoger para realizar en el aquí y el ahora el bien discernido por el hábito de los primeros principios prácticos, la sindéresis, y evitar el mal. Por tal motivo, la disposición de razonar correctamente en el campo de la acción humana es una de las partes integrantes de la prudencia, vinculándose de esta manera con la racionalidad, ya que la racionalidad, como la moralidad, tiene un peso normativo y concierne a lo correcto, lo apropiado, las formas inteligentes de hacer las cosas y no al curso de acontecimientos meramente usuales o habituales. Sin embargo, la única lógica segura en virtud de su certeza es la deductiva, en la que es necesaria toda la información, siendo así útil solo para los casos simples, mera susunción, pero inoperante para los casos difíciles. A esto deberíamos sumarle no solo las críticas que le hacen a la lógica en el campo del derecho en general. La lógica deductiva. En primer lugar, nada dice sobre cómo establecer las premisas, es decir, parte de ellas como algo dado. 2. En rigor, no dice nada tampoco de cómo pasar de las premisas a la conclusión, sino que únicamente da criterios sobre si un determinado paso está autorizado o no. Digamos que no tiene valor heurístico, sino solo de prueba. No opera en el contexto de descubrimiento, sino el de la justificación. En tercer lugar, solo suministra criterios formales de corrección. Podríamos construir una inferencia lógicamente correcta, aunque utilizáramos una norma manifiestamente inválida y un relato de hechos que contradijera frontalmente la realidad, y no estaríamos atentando contra la lógica. No permite considerar argumentos válidos supuestos en el caso de las premisas a la conclusión no tenga carácter necesario, aunque sea altamente plausible. No permite dar cuenta de una de las formas más típicas de argumentar en derecho, como es la analogía. No determina la decisión del juez, condeno a X a la pena Y, sino en todo caso la conclusión del silogismo. Por ejemplo, debo condenar a X a la pena Y. Esto es un enunciado del deber ser. Así, un enunciado como debo condenar a X a la pena Y, pero no le condeno, no sería exactamente una contradicción de tipo lógico, sino de tipo pragmático, sino especialmente las que le hacen en el ámbito de la argumentación jurídica. Esta característica es remarcada por varios autores. García Figueroa nos recuerda, por ejemplo, que las normas que forman parte del silogismo jurídico no son ni verdaderas ni falsas. Gunther, a través de su concepto de coherencia, nos comenta que puede darse una situación donde hay varias normas válidas aplicables prima facie, pero solo una norma adecuada. En conclusión, en el ámbito del derecho, que algo sea lógico no significa que sea acertado. Asimismo, que algo sea acertado no significa que sea lógico. Por lo tanto, la lógica es otro elemento a tomar en cuenta, pero todavía no se arriba a una resolución. Vamos a hablar ahora del contexto de descubrimiento y decisión. Podemos decir que la teoría de la argumentación jurídica se ha ocupado principalmente del contexto de justificación, es decir, el conjunto de enunciados del discurso judicial
por el que se aportan las razones. Dejando de lado el contexto de descubrimiento para los psicólogos, sin embargo, nuestro modo de ver el contexto de descubrimiento de la resolución judicial interpreta como la actividad y procedimiento mental que conduce al juez a tomar la decisión. Merece cierta reivindicación. En la teoría de la argumentación jurídica, en la figura del juez, no solo al funcionario público, sino al decisor por excelencia, un motor fundamental de esa maquinaria transformadora llamada derecho. Ese decisor intentará reducir al máximo las posibilidades de elección, ya que todas las respuestas posibles solo puede elegir a una. En ese momento de elección el juez debe decidir, demostrar una preferencia, llevar a cabo una valoración, lo cual podrá sobrevenir tanto de factores externos, sociales, reglamentarios, etcétera, como internos, jurídicos como no jurídicos. Para ello el decisor tiene la misma regla que tenemos los seres humanos en todos los aspectos de nuestra vida. Elegir lo que más se adecue a nuestro interés particular. Él, al igual que al contratar un pintor, al comprar un auto o al contratar matrimonio, lo hace porque hay un interés particular al respecto, lo cual no significa que sea egoísta. Del mismo modo, el monje tiene como interés particular el servir a Dios, el ecologista salvar el planeta o el soldado defender a su país. Todos son intereses particulares, porque es lo que cada uno busca a lo largo de su vida, más allá de ser compartido por mucha gente o no. Ahora bien, indudablemente este planteo trae a colación un par de inconvenientes. Primero, la importancia del juez en la sentencia. Segundo, el cómo averiguar a través de la sentencia el interés particular del juez. Hoy día queda claro que el juez no es un autómata. Por lo tanto, es indispensable idoneidad, rectitud y lealtad que hagan de él alguien con autoridad por su investidura y persona. Sin embargo, aunque dicha autoridad llegara a estar presente, siempre se encontrará en discusión, así como lo muestran las diferentes opiniones. Por un lado, se sostiene que la existencia de mecanismos como la recusación y la abstención responden a una cuestión no conceptual, sino empírica, a saber, que normalmente la presencia de algún interés propio en un pleito puede alterar la imparcialidad del juez a la hora de decidir el caso. En un pleito puede alterar la imparcialidad del juez a la hora de decidir un caso. Y que, dado que la interpretación puede incorporar infinidad de valoraciones, conviene prevenir la posibilidad de una decisión sesgada en ese margen valorativo. Mientras otros entienden que el juez que se abstiene probablemente no está diciendo que si juzgara cometería una prevaricación. Lo que en realidad reconoce el juez que se abstiene es que si no lo hiciera, sus decisiones podrían ser vistas como motivadas por razones distintas a las suministradas por el derecho. Para este último autor, lo que en realidad se busca es proteger la credibilidad de las razones jurídicas. Por nuestra parte, queremos aclarar que interés no implica opinión. Bien podría ser que un juez aplique una ley a su parecer injusta y hasta inconstitucional, por creer que su no aplicación desencadenaría un mal mayor, guerra civil, conflictos internos, etc. Viéndose afectado de esa manera su interés particular de ayudar al país de la mejor manera posible. En cuanto a lo segundo, se postula una separación tajante, por lo que la justificación no aguarda ni debe aguardar ninguna relación con el procedimiento mental. Los motivos del juez para tomar la decisión no son racionales, pero también se critica el criterio opuesto, que pretende señalar que la justificación debe ser un espejo, el fiel reflejo del proceso decisorio, haciendo explícito el íter mental. Con respecto al motivo, recuerdo que García Figueroa sostenía que un motivo
parece ser en principio la causa psicológica por la que una acción tiene lugar. De ahí que concluye diciendo, en el contexto de descubrimiento hallamos causas, en tanto que en el contexto de justificación encontramos razones. Pensamos que el interés personal, algo semejante al anhelo, es el objetivo y da origen a los motivos. Puede ser uno o varios, que son móviles psicológicos en donde hay una encrucijada. Detenerme o continuar. Por eso siempre antesea la decisión, funcionando así como un informador más. Esto trae aparejadas decisiones, es decir, actos voluntarios, razonados, los cuales luego serán justificados. La decisión judicial nace del interés personal, que es la llave que enciende el motor, motivo, y pone en movimiento el vehículo, sentencia. El motor es lo que mueve a la máquina. Por lo tanto, el vehículo transporta al motor donde quiera que vaya. Si pensáramos un ejemplo sencillo, me viene a la mente lo siguiente. Si un interés personal es casarme con mi vecina de toda la vida, anhelo, interés personal, seguramente dará lugar a los celos, motivo, para que cualquiera que atraiga la atención de ella, intentando por tanto ahuyentar a todos sus posibles pretendientes de decisión, si un juez tiene como objetivo actuar justamente, que es el interés personal, ese interés dará lugar a la prudencia, motivo, por medio del cual concluirá en tomar en cuenta factores sociales, culturales, etc., en su decisión. Si un juez quiere hacerse rico a toda costa, interés personal, seguramente dará pie a la ambición, motivo, por lo que fallará a favor de quien lo sobornó, decisión. Ahora bien, puede haber tantos intereses personales como anhelos en la vida. De aquí se desprende la importancia de las valoraciones. Ellas se sopesarán y primará el deseo más anhelado. De las valoraciones que conlleven las decisiones, se van formando criterios generales que orientarán a su turno futuras valoraciones. En este sentido, las valoraciones deberán hacer referencia a un criterio general de universalidad, lo que quiere expresar que deberá ser necesariamente tenido en cuenta en nuevas situaciones en las que sean iguales todos los aspectos relevantes del caso. Por medio de pistas e indicios, lectura explícita y entre líneas, el detective jurídico intentará reconstruir el interés personal que hay detrás de esa decisión, en otras palabras, con aducción. Así como intentamos llegar a la norma desconocida a través del hecho conocido por medio de esa misma aducción, se deberá, a través de la sentencia conocida, intentar llegar sin exageraciones a los posibles aspectos volitivos del juez desconocidos hasta el momento. Esto probablemente promoverá en los abogados una nueva habilidad, técnica o arte, dependiendo del grado. Podemos ver a la sentencia como un vehículo transportador de información, en donde los motivos o los indicios que ahí encontramos será otro dato a tomar en cuenta. Sin embargo, normas, lógica y decisión no son suficientes a la hora de dictar sentencia. Falta algo más para que ella sea considerada una solución. Razonamiento y retórica. Una vez tomada la decisión, el juez se encontrará con tres clases de auditorio. Uno que estará a favor, otro que será indiferente y otro que estará decididamente en contra de esa decisión. Es por esto que para los que están a favor e indiferentes, relatará un razonamiento, es decir, explicitará o explicará. Mientras que para los que estén en contra, justificará el por qué no tomó una decisión distinta. Es decir, intentará convencerlos. Citando a Perelman, algunos autores considerarían que el término aplicable sería persuadir, ya que se refería a un auditorio particular. Para nosotros, y siguiendo sus conceptos, sería convencer, porque el método utilizado es el de buscar razones válidas para el auditorio universal, el cual generalmente consiste en apuntar más hacia los males indeseados que hacia los bienes deseados, en razón de que es más factible consensuar una lista de males
que todos normalmente desean evitar que confeccionar una lista de bienes a lo que todos aspiran. Para explicar, en cambio, se utilizarán especialmente principios y reglas a través de cierta coherencia normativa. Una confirmación de tal aseveración es la importancia de las pruebas en los litigios. Quien alega debe probar, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, etc. En donde por más extraordinario que sea el argumento alegado, las pruebas son generalmente argumentos más fuertes. Es por esto que la mayoría de los casos se definen por los hechos demostrados. La justificación, en cambio, será por medio de la retórica. Con respecto a ella, no hacemos referencia al concepto aristotélico de técnica o arte paralela a la dialéctica, en la que no se debe torcer al juez llevándolo a la ira o a la compasión, ya que sería lo mismo que si alguien torciera la regla que ha de servirse, sino en un sentido como el de Perelman, en donde la retórica consistirá en un estudio de los medios de argumentación que permitan obtener o acrecentar la adhesión de los espíritus a la tesis que se sometan a su sentimiento. Con esto se resalta que no se busca la adhesión de un juez, sino persuadir a un auditorio al que se ha de conocer de que la decisión está de acuerdo con sus exigencias. La retórica, por tanto, habla de un ida y vuelta, un diálogo que exige la participación de dos partes que intentan entre ambas llegar a un argumento satisfactorio para ambos. Para ello, ambas partes deben conocer la opinión de la contraria. El que convence debe saber qué quiere el auditorio, y el auditorio debe conocer qué es lo que dice el orador. En el contexto de la decisión judicial, antes de comenzar el litigio, ya hay doctrina y jurisprudencia planteada, la cual puede ser unánime o no. Al comenzarlo, los abogados contestan en su demanda a los planteos y apoyan o critican parte de la doctrina y jurisprudencia, o bien la esquivan, criticando e impulsando pruebas. A su vez, en ciertos casos se suma la opinión pública, formando de esa manera un auditorio bastante heterogéneo. De esta manera nos encontramos con la sentencia de casos anteriores análogos, con su doctrina mayoritaria, las disidencias, abogados del litigio, jurisprudencia y doctrina contraria, y dependiendo del caso, la opinión pública. El juez, que es el conocedor tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, de los alegatos planteados por los abogados y de la opinión del ciudadano medio. Y culminará con la decisión. En este momento concomitante se definirá el auditorio a convencer. Si continúa con la jurisprudencia establecida, intentará convencer a la otra parte y así la inversa. De esta manera queda claro que el fin del litigio particular no es el fin de la discusión, sino solo otra contestación en el diálogo planteado, el cual irá cambiando de acuerdo al nivel de los oradores. Por esto, en cierto sentido, coincidimos que el derecho es, por tanto, una realidad social que puede ser construida en base a ciertos principios y llegar a conclusiones científicas. Es también la ejercitación de técnicas que permiten su uso y debieran permitir la creación del mismo, y en este sentido es arte porque quien expone con más coherencia, brillantez y belleza el derecho que otros. Concluimos que no es fácil realmente el tema de la argumentación en la toma de las decisiones jurídicas. Lo que les puse es simplemente un breve bosquejo de lo que podría lógicamente entenderse en este proceso difícil de lo que es la argumentación jurídica. Este es simplemente el inicio de esta clase. Simplemente le quise exponer algunas ideas mías muy básicas acerca de la argumentación jurídica en la toma de decisiones, y lo hice de manera muy retórica, muy doctrinaria, porque lógicamente va a depender de ustedes que lo están viendo en sus países aplicarlo de acuerdo a la legislación pertinente. Quiero concluir diciendo de que lo que expuse, esta tesis no supone verdad, es solo mi punto de vista, y que sea bienvenido el debate. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí es un privilegio enorme haber podido compartir con ustedes, y espero en la brevedad posible de que nuestra interacción sea ya en forma inmediata, en forma ya presencial.
De ya agradezco al doctor Ricardo Perona por abrirme las puertas de la academia y así compartir estas breves reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias.